Amén. Amén. Vamos a leer la Biblia en el libro de los Hebreos. El libro de los Hebreos, capítulo 6. Esta es la segunda parte de la enseñanza, advertencia contra la apostasía. Advertencia contra la apostasía en el libro de Hebreos, capítulo 6, segunda parte. Vamos a leer la palabra de Dios, todo el capítulo 6, nos ponemos de pie por reverencia a la palabra y la leemos en la bendición del Padre, del Hijo y del amado Espíritu Santo. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina del bautismo, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Y esto haremos si Dios en verdad lo permite. Porque es imposible que los que gustaron una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos participantes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y de los poderes del siglo venidero y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí al Hijo de Dios y exponiéndolo a vituperio. Porque la tierra que bebe la lluvia, que muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa, aquellos por las cuales es labrada, recibe la bendición de Dios. Pero lo que produce espinos, abrojos, es reprobada, está próxima a ser maldecida y su fin es el ser quemada. Pero en cuanto a ustedes y a mí, o a vosotros, oh amados, estamos entendidos, persuadidos, confiados de cosas mejores que pertenecen a la salvación, aunque hablamos así. Porque Dios no es injusto para olvidar el trabajo, para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre y haciendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma actitud o solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredarán las promesas. Porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo, diciendo: de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. Porque los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos, y para ellos el fin de toda controversia es el juramento para confirmación. Por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad del consejo, interpuso juramento, para que por dos cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos fortísimo consuelo lo que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma que penetra hasta dentro del velo, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Amén. Siéntese. Siéntese. Una de las cosas que la Biblia nos enseña, y haciendo un pequeño repaso de la enseñanza anterior, estamos viendo que en los tiempos de hoy se están presentando catástrofes muy fuertes y el mundo se asusta. Oímos rumores de guerra, oímos maremotos, oímos tsunamis que vienen. La gente está alerta. La gente vive de una manera preocupada por la economía de sus casas. La gente se esfuerza en estos tiempos un poco más, pensando en que la seguridad de sus vidas depende del ingreso o depende de la situación socioeconómica del Estado. Y dependemos mucho de los que nos rigen o de los que nos dirigen, que en este caso son los gobernantes del país donde cada persona o ciudadano vive. Pero eso, iglesia,
Quizás es motivo de angustia para los que no tienen a Dios. Para aquel creyente y para aquella persona que no respeta a Dios, que no tiene temor de Dios, que vive una vida sin importarle las cosas de Dios, quizás, y tiene motivo de tener temor. Pero ahora nosotros como iglesia, la Biblia nos advierte de uno de los males más grandes que puede hacer que su salvación se pierda. Uno de los males tan, pero tan indiscretos, invisibles, que puede hacer que usted tenga un divorcio con Dios estando dentro de la misma iglesia o dentro del camino de Dios. Hoy en día siempre escucho, hasta hoy, de que se viene un gran avivamiento. La gente está esperando un gran avivamiento, pero encontramos que la Biblia no habla de ningún gran avivamiento. Cuando usted vaya a la iglesia o a cualquier iglesia y le inviten y a usted le digan que se aproxima un avivamiento, debería tener mucho cuidado, porque la Biblia no enseña nada de eso. Entonces, el mal que va a azotar a la iglesia de Jesucristo en estos tiempos se llama la apostasía. ¿Y quién es la apostasía? ¿Quién es esta señora? La palabra apostasía viene del griego apostasios, que significa separar, que significa divorciarse, que significa alejarse de una manera firme o de una manera indiscreta. Cuando la apostasía, que en los tiempos de hoy se da, se tienen que manifestar ciertos fenómenos dentro de la iglesia. Vamos al libro de Apocalipsis. En Apocalipsis capítulo 1, el Señor previene al apóstol o al hermano Juan o al apóstol Juan sobre las cosas que tienen que pasar. Miren lo que dice la Biblia. La revelación, Apocalipsis 1, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Y las declaró enviándolas por medio de su ángel a su siervo Juan. Miren, noten el texto, la frase. Las cosas que deben suceder pronto. Y lo que estamos viendo, corrupción, muerte, violación, secuestro, asesinato, lo que estamos viendo en estos tiempos donde la gente ya no sabe qué hacer, la gente tiene temor salir a la calle y la gente está más preocupada en su vida que en su alma, son acontecimientos que están establecidos que nosotros no podemos hacer nada. Y miren lo que dice la Biblia en el versículo de Apocalipsis 22:6, vuelve a sellar el libro de la profecía diciendo lo siguiente: y me dijo, estas palabras son fieles y verdaderas, y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado a su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Y esto es un llamado de atención para usted y para mí. Mientras Satanás, a través de la apostasía, está engañando a muchos líderes religiosos, diciéndoles que esperen un avivamiento, que esperen un mover poderoso, entre comillas, la iglesia se está apuntando, o las iglesias están apuntando de cómo llenar sus templos de gente. Cuando la Biblia me enseña en el libro de Mateo, vamos al libro de Mateo, que la iglesia del Señor Jesucristo, la verdadera iglesia, en lugar de crecer, se iba a disminuir, que iba a haber toda una disminución del cuerpo de Cristo, se iba a mermar el cuerpo de Cristo. Vamos a ver lo que dice la Biblia en el libro de Mateo 24, capítulo 10. Muchos tropezarán entonces y se entregarán los unos a los otros y se aborrecerán. Muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. ¿A quiénes van a engañar los falsos profetas? A los que conocen de Jesús. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos que creen en Dios se enfriará. Y la Biblia dice que aún los escogidos,
aún los escogidos serán engañados. El versículo 24, porque se levantarán falsos cristianos, falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que si fuere posible, aún los escogidos serán engañados. Y hoy Satanás, sabiendo que la iglesia de los últimos tiempos, que nos toca vivir a nosotros, será atacada. Quizás no por una persecución política, que se puede dar tal vez. Quizás no por una persecución económica, que se puede dar. Sino por la mal llamada apostasía, que significa el divorciarse de las doctrinas, el divorciarse de la verdad de la Biblia. Hay mucha gente dentro de las iglesias que están apostatando de la doctrina. La Biblia enseña con mucha claridad que el día, o con respecto a la venida del Señor, tenían que manifestarse dos personajes. Vamos a verlo. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2. Jesucristo dijo que Él no vendría, escuchen bien esto, Jesús no va a venir cuando venga un terremoto, Jesús no va a venir cuando venga un maremoto, o Jesús no va a venir cuando la economía se decaiga. Hay dos señales para la iglesia de la venida de Cristo. Miren lo que dice la Biblia en Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, en adelante. Con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os ruego, hermanos, miren la instrucción que el apóstol Pablo nos da: no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar. ¿Cuál es el pensamiento del cristiano? El pensamiento del cristiano es que Cristo nos salvó. El pensamiento del cristiano es que Cristo vuelve por su iglesia. Si eso no está en su mente, usted nunca en su vida va a mejorar su conducta. Si el cristiano no tiene en su mente que Cristo va a regresar, así como vino la primera vez para rescatarnos del pecado, esta vez viene para rescatarnos de la apostasía, para rescatarnos de los juicios que Dios va a enviar. Si el cristiano no tiene en la mente eso, que Cristo vuelve, el cristiano nunca va a comportarse moralmente, espiritualmente como un verdadero cristiano. Más bien corre el riesgo de que la apostasía lo divorcie estando dentro. Por eso Pablo dice que nadie les deje mover el pensamiento que tienen. Ya es tiempo de poner las cosas secundarias en el lugar que corresponde. Porque si todavía tenemos en la mente el interés de hacernos ricos, el interés de vivir nuestra vida como queremos, el interés de festejar, de celebrar, de sentirnos bien, divorciando de nuestra mente, separando de que Cristo viene pronto, entonces no podemos tener una vida relacionada con Dios en la intimidad con el Espíritu Santo. Y el apóstol dice: ni se conformen o no se asusten, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra. En el tiempo de Pablo, iglesia, en el tiempo de Pablo había gente muy osada que escribía cartas y las mandaba a las iglesias y las firmaba en nombre de Pablo. En los tiempos de hoy hay espíritus o personas que dan palabras, conferencistas, hombres que tienen revelaciones, hombres que tienen sueños, hombres que son muy buen intencionados en lo que ellos creen, pero que están fuera, lejana de la realidad de la Biblia. Si usted busca en internet apostasía, va a encontrar 20,000 maneras de cómo la iglesia cristiana está haciendo rituales de hechicería, rituales de brujería. Dentro de la iglesia han sido engañados, que hacen prácticas paganas, prácticas que la Biblia no enseña. Eso se llama apostasía, cuando usted comienza a seguir algo que la Biblia no enseña. Eso se llama apostasía, y las iglesias en el tiempo de hoy están abarrotadas. Y pensamos que porque una iglesia tiene 400, 500, pensamos que esa iglesia está bajo la jurisdicción de Dios.
Miren lo que dice la Biblia en el libro de Génesis. Vamos al Génesis, sin irnos del libro de Tesalonicenses. Génesis capítulo 4, versículo 26, dice así la palabra de Dios. Y a Set también le nació un hijo y llamó su nombre Enos, de donde viene toda la buena descendencia. Set fue el hijo que Dios le dio porque Caín mató ¿a quién? A Abel. Dios le repuso un hijo llamado Set, y del linaje de Set viene la descendencia de Noé, donde solamente se salvaron ¿cuántos? 8. Pero miren lo que dice la palabra antes del diluvio. Y a Set también le nació un hijo y llamó su nombre Enos. Entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. Esta frase, comenzaron a invocar, significa que la gente comenzó a creer ¿en quién? En Dios. Y la humanidad del tiempo de Noé comenzó a creer en Dios. Invocaban a Dios acá, allá. Lo mismo que pasa en los tiempos de hoy. Te vas a la esquina, encuentras una iglesia. Te vas a la otra esquina, encuentras lugares donde están invocando el nombre de Dios. Pero la pregunta es, en el día del diluvio, ¿cuántos se salvaron? ¿Y dónde estaban los que invocaban el nombre de Dios? ¿Y dónde estaban aquellos que iban a la iglesia, cantaban, adoraban y se sentían tan contentos de estar en una iglesia súper grande, llena de cosas, llena de espectáculos, y se sentían bien? ¿Dónde está toda esa gente del Génesis que comenzaron a buscar o a invocar el nombre de Dios? ¿Cuántos aparecen en el arca? Solo 8. Significa que el mismo Señor Jesucristo nos da a conocer que en los días de su venida, como dice la Biblia en el libro de Lucas, capítulo 18, nos da una referencia tan puntual de lo que va a acontecer también en nuestros días. Miren lo que dice la Biblia en Lucas 18. También le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no dejar de orar, diciendo: había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Este es un tipo mundano. Había también en aquella ciudad una viuda que representa a la iglesia, la cual venía a él diciéndole: hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí aquel juez malvado: aunque no temo a Dios, no tengo respeto a los hombres, sin embargo, porque esta viuda me está molestando, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor Jesús: oí lo que dijo el juez injusto. ¿Acaso Dios no hará justicia a sus escogidos? ¿No dijo el Señor: muchos son los llamados, y cuántos son los escogidos? Pocos. Dios oye la voz de los escogidos y no de los llamados. Métase en los escogidos y no en los llamados. ¿Acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Acaso se tardará en responderles? Y ahí viene la pregunta de rigor. Os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, que es el título que se pone Jesús, ¿hallará fe en la tierra? Cuando regrese Jesucristo por segunda vez, ¿hallará fe en la tierra? ¿Qué significa esta frase, hallará fe en la tierra? En las traducciones de las nuevas Biblias traducidas a los lenguajes o idiomas actuales, dice una versión: cuando venga el Hijo del Hombre, o sea Jesús por segunda vez, ¿habrá gente que crea en Él como dice la Biblia? Porque todo el mundo cree en Jesús, pero cree en Jesús como dice ellos. ¿Cuál es la diferencia en creer en Jesús como dice la Biblia, o como dice el concepto del Vaticano, o como dice el concepto de una iglesia o de una denominación o de una organización? Jesucristo va a venir por gente que cree en Él como dice la Escritura. No va a venir Jesús por alguien que cree en Jesús como Él quiere. No es que yo creo en Jesús a mi manera, pues por ti no va a venir. No es que yo creo en Dios como yo pienso, pues por ti no va a venir. No va a venir Jesús por una persona que diga: déjame vivir mi vida, yo creo en Dios así, y a mí nadie me quita cómo debo creer en Dios, respete mi decisión. Dios te dice: yo no te respeto, yo no voy a venir por ti porque tú creas en mí como tú quieres. Tú crees en Dios como Él dice, la
Escritura. Entonces, los dos fenómenos que se van a presentar en la iglesia o en los últimos tiempos para la venida de Jesús son estas dos señales. No se olvide, dice la Biblia, seguimos en Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 3. Nadie los engañe. Mañana le van a decir, ¿y dónde congregas? En la iglesia tal. Pero ahí son pocos. Vete a mi iglesia, que somos 100, somos 200. Que en mi iglesia hay bailarinas. En mi iglesia hay grupo de alabanza con orquesta. Vete a mi iglesia, que ahí prosperas. Dice la Biblia, mire que nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá Jesucristo sin que antes venga la apostasía. Hay iglesias que ya viven con la apostasía. Hay iglesias que para perdonar pecados tienen que hacer pactos. Hay iglesias que ponen una hornilla de candela aquí con fuego y para que te salga el mal tienes que soplar. Hay iglesias que creen en el manto sagrado, en el manto financiero. Hay iglesias que te ungen para sacarte ciertas cosas. La apostasía en muchas iglesias ya está reinando. Los cultos de estas iglesias se han convertido en rituales satánicos, en rituales de brujería, donde la gente comienza a adivinar de la suerte y lo interpretan como si fuera profecía y no saben lo que es el don de profecía. La iglesia de Jesucristo en los días de hoy, en lugar de haber crecido, va a comenzar a disminuir porque es una profecía. Hay muchos hermanos que con buena intención oran y piensan que las cosas que deben suceder no van a suceder porque oramos, ni porque salgamos a las calles con pancartas o que salgamos a las calles a protestar contra la ideología de género, a protestar contra leyes que van en contra de los fundamentos de la Biblia. Por más que oremos, por más que salgamos a protestar, por más que tengamos presidentes cristianos, las cosas que tienen que suceder pronto tienen que suceder porque es una profecía de Jesús. Ninguna oración de la persona más santa y más consagrada hará que se detengan todos los males que le vienen al Perú, todos los males que le vienen a Chile, todos los males que le vienen a Estados Unidos. No hay oración alguna, por muy buena intencionada que nosotros tengamos y por buena voluntad que nosotros querramos que las cosas no pasen, tienen que pasar. A su nombre. Por eso que esta iglesia no va a marchas. Por eso que nosotros no nos metemos a cada vez que sale una ley en contra. Nosotros lo que tenemos que hacer es orar para prepararnos, para que cuando esa ley se dé, porque tiene que darse, porque lo malo, dijo Jesús, que el mundo irá de mal en peor. No hay nadie que detenga, iglesia, el mal que le viene al mundo. Dios juzgará al mundo a la medida, o a cada país, a la medida que la nación se rebele contra Dios. Usted dirá, pero todavía no nos pasan cosas malas. Es porque el pecado del Perú no ha llegado a tal plenitud como Sodoma y Gomorra. Pero hay otras naciones como México, como Haití, donde hay brujería, donde se matan enfrente, donde hay pura perversión. Los juicios de Dios caen tanto. La medida que Dios castiga a una nación es conforme a la rebeldía que esa nación le presenta al Señor. Pero de que las cosas, por más que nosotros no queramos que sucedan, tienen que suceder pronto. Porque así lo dice la palabra. Nunca se olvide. Cuando alguien le diga a usted, hermanita, vamos a la marcha para que Dios aguante esa ley, para que esa ley del presidente no se dé, usted léale Apocalipsis capítulo 1, versículo 1 y Apocalipsis capítulo 22, versículo 6. Las cosas que tienen que suceder, sucederán pronto. Pero Jesucristo no vendrá sin que antes venga estas prácticas diabólicas dentro de la iglesia. La apostasía está haciendo iglesias grandes y la iglesia de Jesucristo es un remanente pequeño, no es grande. La apostasía está haciendo iglesias grandes, pero la iglesia del Cordero es un remanente pequeño.
preparémonos para las cosas que vienen. Y sigue diciendo la palabra, antes que venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, que se llama anticristo, que significa contra Cristo. Por eso aquí lo dice, el cual se opone contra, o se levanta contra todo lo que se llama Dios. La iglesia verá al anticristo. La iglesia cristiana, antes que venga Jesús y nos levante en el rapto de la iglesia, conoceremos al anticristo. Escuche bien esto. Mira lo que dice la Biblia, que Jesucristo no vendrá sin que antes se manifieste la apostasía. ¿La apostasía se está manifestando? Sí, está empezando de poco a más, pero se está manifestando. Ya desde el 2001 la apostasía comenzó a ropar las iglesias y ya tenemos 19 años con la apostasía incrementándose, pero falta que se manifieste el anticristo. Y el anticristo, según las Naciones Unidas, están buscando un hombre que unifique la economía, que unifique los poderes, que unifique la religión, y hay todo un tratado internacional migratorio que ya lo han firmado varias naciones y otros no, donde las Naciones Unidas, que es la ONU, está buscando un gobernante que no sabemos quién es y no podemos decir es tal o cual persona, pero es un gobernante que la Biblia dice que será más sabio que Daniel, que él declarará la paz y la seguridad para el Medio Oriente, y el mundo lo adorará y el mundo lo amará, y este personaje buscará gloria para él, buscará adoración para él, y todos los cristianos que no quieran adorarlo los matarán. Pero ahí es donde aparece Jesús. Pero le vamos a ver la cara al anticristo, lo vamos a conocer por televisión. Por eso tenemos que prepararnos, porque aunque no queramos anticristo, aunque querramos orar para que no se aparezca, las cosas que tienen que suceder pronto. ¿Ven? Cómo la Biblia nos prepara de los males que se vienen. Así que no le tenga miedo usted cuando diga terremoto en Perú, gócese, gloria a Dios. Y si le tocase morir en el terremoto, se va para el cielo. No se asuste cuando digan tsunami. No se asusten cuando digan catástrofes viene al Perú. No, la Biblia dice, más bien, erguí vuestras cabezas y dice, Señor, gracias porque tú estás a punto de venir. Los que tienen que asustarse son los que no tienen a Dios, porque si se mueren ya no tienen oportunidad. Nosotros, si morimos, así sea en una catástrofe cíclica, en una catástrofe de maremoto, de terremoto, vamos con el Señor y no le miramos la cara del feo del anticristo. Pero si nos quedamos, vamos a ver la cara del anticristo, pero el Señor nos rescatará. Y mire qué interesante que la Biblia me sigue diciendo, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o lo que es objeto de culto. Ese anticristo perseguirá a la iglesia, perseguirá los cultos. No tendremos esta libertad que tenemos hoy. Nos van a custodiar nuestras cosas. Ahí se van a ver los verdaderos cristianos. Si la apostasía mermó cristianos, el anticristo mermará más, hasta que sea un solo remanente pequeño. Hoy las iglesias no quieren hacer cultos unidos. Tú invitas a una iglesia, le dices, pastor, véngase con su iglesia para hacer un culto en nuestra iglesia. Ay no, yo tengo mi doctrina. El día en que el anticristo comience a perseguir las iglesias, ese día no va a haber de que yo soy de Y, de X, de M, de L, que yo pertenezco a tal denominación, que yo soy del pastor tal. Ese día en que el anticristo persiga, porque dice la Biblia que se levanta y se opone contra todo lo que se llama Dios y contra todo lo que es objeto de culto, ese día las iglesias que de repente no quieren caminar con nosotros van a estar a nuestro lado haciendo servicios a escondidas en cultos unidos, porque Dios tiene que unificar la iglesia. Porque Dios no quiere que yo soy de la denominación tal, yo pertenezco. Dios quiere un solo cuerpo. Amén. Así que no menosprecie a sus hermanos de otras iglesias. Y sigue diciendo, ¿no os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Ahora, vosotros sabéis lo que de tiempo lo detiene. Mira, hay algo que lo detiene, a fin de que a su tiempo se manifieste.
Miren cómo Dios tiene el control aún de la manifestación del anticristo. La apostasía, Dios ya le dio rienda para que accionara en la iglesia y en el mundo. Pero el anticristo, que es un ser despiadado, que es el mismo engendro de Satanás, Dios lo detiene. Le dice, todavía no. Porque todavía hay gente que no te conoce, Jesús. Hay gente que todavía en las iglesias está jugando y Dios quiere que se preparen. Hay gente en las iglesias cristianas que son de sana doctrina, que tienen la verdad, pero están jugando con el evangelio. No tienen un corazón recto. Y Dios tiene tanto amor que quiere que se preparen para que cuando se manifieste el anticristo no sean cobardes y se dejen sellar. Porque el día en que el anticristo venga y llegue a tu casa y te diga, usted congrega en cierta iglesia, usted es cristiana, ¿verdad? ¿Qué le vas a decir? Con dos policías acá, tiene un pedido de arresto. ¿De cristiana? ¿Perteneció o pertenece a la iglesia tal? ¿Qué le va a decir? Los que no están preparados van a decir, no, es que mi mamá me llevaba, mi tía me invitaba, yo no nada que ver con el pastor. Sí iba, pero de vez en cuando. Vas a negar a Jesús. Cuando alguien llegue a tu casa o venga a la iglesia y nos ponga un revólver aquí en la cabeza y nos diga, usted es cristiana. A ver, tiene la oportunidad, el que es cristiano que se quede aquí porque ahorita se muere, y el que no es cristiano que agarre sus cosas y se vaya. A ver, ¿cuántos se quedan? La iglesia tiene que ser mermada, probada, porque se levantará contra todo aquel que diga que es cristiano. Todo aquel que tenga una Biblia será perseguido, como en Corea del Norte, que te toman de terrorista si te ven con una Biblia ya. Y si te capturan, te mandan a los campos de exterminio a trabajar para el gobierno y hasta te matan allá. El verdadero cristiano, dice la Biblia, que tiene 3 causales como morir. Los seres humanos de afuera, ellos esperan la muerte a través de la vejez. Ellos dicen, cuando ya tenga 70, 80 años me moriré, pues. Esa es una opción. Y la otra opción de la gente que no tiene a Dios es, quizás se puede morir por un accidente. O sea, son 2 cosas por las cuales el mundo ve la muerte. Por un accidente o por vejez, que incluye enfermedad. Pero los cristianos tenemos 3 formas de cómo morir. Por vejez, si Dios permite que lleguemos a tener 80 años y nos tendremos que morir de cualquier enfermedad porque este cuerpo se tiene que pudrir, se tiene que ir a la tierra. Así que el día que esté viejito y le detecten una enfermedad, no diga, ay, ¿por qué me enfermé? Porque el cuerpo se tiene que enfermar. 2, por un accidente. Si nos llegase a pasar algún accidente de tránsito y Dios permite que muramos en ese accidente, pues nos vamos con Dios. Y 3, por causa de Cristo. No importa si llegas a ser viejo, muchacho, joven, pero puede ser que cuando el anticristo venga y todavía estos niños recién tengan 15, 20 años y estén firmes y vengan y sean amenazados de muerte y ellos acepten a Jesús, quizás lleguen algunos a ser muertos, como dice la Biblia, por causa de Jesús. Son las 3 formas de cómo nosotros podemos morir, porque nuestra vida está vendida en Jesús. Y miren lo que va a hacer el anticristo, porque ya está en acción el ministerio de la iniquidad. La palabra iniquidad significa anarquía. La palabra iniquidad, anarquía, que significa hombres y mujeres sin ley. Usted ve los grupos de las ONGs de hoy, grupos de feministas, grupos proabortistas. ¿Cuántos grupos y cuántos colectivos? El antital, el antiqué, el anti... Encontramos esos grupos. Encontramos facciones de terroristas, socialistas, comunistas. Esa gente se les conoce como gente inicua, gente que no va a respetar los derechos ni la ley. Por lo tanto, un inicuo es un anárquico. La anarquía de hoy que se está viendo en las naciones ha generado un caos tremendo al mundo entero. Mujeres que en protestar se sacan el sostén desnudas con un crucifijo poniéndose en el trasero. No tienen ley ni respeto. Vemos en Argentina las pachorradas que hacen las jóvenes de 17, 18 años diciendo que ellas tienen derecho de abortar, cogiendo los fetos y delante de la gente sacándole la cabeza porque tienen derecho. Gente sin ley, gente sin respeto. Por eso dice la Biblia, porque ya está en acción. No dice va a estar, ya está en acción.
Estos grupos ONGs que son influenciados por el espíritu del anticristo está llevando al mundo al caos. Miren cuántas sectas religiosas, como el Opus Dei, como los Illuminati, como los Rockefeller, que gobiernan las grandes religiones, que tienen pactos ocultos con el diablo, financian terroristas, financian estos grupos para hacer daño a las naciones, generan el caos para estar en contra de las cosas de Dios. Periodistas que vemos que son ilustres declaran de que Dios no tiene que ver nada con las naciones, que Dios no es el presidente de tal país para que Él incumba en las cosas que hace una nación. Lo que estamos viendo hoy en día, que la acción del ministerio de la iniquidad, dice la Biblia, solo que hay quien al presente lo detiene hasta que a su vez sea quitado del medio. ¿Quién es el que va a ser quitado del medio para que las cosas pasen? La iglesia. Miren la esperanza que nos da el Señor. Estamos viendo que estos grupos ahorita, si es que se levanta como lo que veía en estos días en España, 3 señoritas desnudas con los crucifijos de Jesucristo, que es el símbolo del evangelio, del cristianismo, poniéndole en las partes íntimas, burlándose de Jesucristo, del mismo Dios. La ley fue, o los policías se las llevaron arrestadas, pero va a llegar un momento en que van a hacer lo que se les da la gana, que las autoridades no van a hacer nada, porque en el nombre de la libertad de expresión te van a matar. En el nombre de la libertad que decimos nosotros que tenemos libertad de expresión, libertad de pensamiento, en ese nombre van a perseguir a la iglesia, a los cristianos y a todo aquel que diga que es cristiano. Si usted no está preparada ahorita y no se siente seguro, prepárese, porque ni sus oraciones les va a salvar, sino la preparación que tenemos en cuanto al conocimiento de la verdad. Porque si usted desecha, renuncia, si usted le dice a Jesucristo no y lo niega en el momento, olvídese, usted pasará la eternidad con el anticristo. Como dice la Biblia, que el anticristo será echado al lago de fuego, Satanás y el falso profeta. Esta es la oportunidad, iglesia. Y termino diciendo, entonces se manifestará aquel inicuo. Miren una vez más cómo lo llama el anticristo. Aquel inicuo que el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento es por obra, es el mismo engendro de Satanás, el anticristo, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Y hará grandes señales y lo adorarán. Y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean en la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad. Por eso el apóstol termina diciendo en el libro de los Hebreos, por tanto, dejando ya las cosas que nos enseñaron al principio, corramos adelante. Ya no estamos para estarnos peleando entre nosotros, hermanos. Ya no estamos para estarnos peleando con el vecino. Ya no estamos para discutirnos con personas que no tienen sentido. Tenemos que velar por nuestra salvación, porque la Biblia dice, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos participantes del Espíritu Santo, vuelvan a ser restituidos para salvación. Ya es imposible. El único pecado que hace que pierda la salvación se llama apostasía. El único pecado que te separa, te divorcia de Dios, es la apostasía, en la cual hay muchos que ya están apostatando y no lo saben. Por eso, iglesia, aprendamos a prepararnos, porque las cosas que van a pasar sucederán pronto. Amén. Póngase de pie, un aplauso al Señor. Gloria a Dios.